ver primero eso. ¿Qué es la composición centesimal? Se calcula a partir de la fórmula molecular de la sustancia compuesta. ¿Y qué es? Es el porcentaje en masa que hay de cada elemento constituyente. Fíjense que para sustancias compuestas, porque si fuese una sustancia simple, la composición centesimal sería 100%. O sea, el oxígeno tiene 100% de átomos de oxígeno. El hidrógeno molecular tiene 100% de átomos de hidrógeno. O sea, una sustancia simple no tiene sentido calcular la composición centesimal. Esto es para sustancias compuestas y se realiza a partir de la fórmula molecular, porque en la fórmula molecular yo puedo ver cuántos átomos tengo, de qué tipo y cuáles. Ahí tenemos un ejemplo rápidamente, porque esto es algo que ya han venido haciendo, pero no lo hacen bien, entonces lo estoy repitiendo. Calcular el porcentaje en masa de hidrógeno y de oxígeno en el agua. Esa sería la fórmula molecular del agua, ya muy conocida por ustedes, H2O, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Lo primero que hacemos es contar los átomos, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Luego, sabemos que los átomos de hidrógeno tienen una masa atómica, que se representa por la letra A mayúscula y el subíndice, símbolo del elemento, que sería el hidrógeno. Y si van a la tabla periódica van a encontrar la masa atómica, 1,008 UMA. Bueno, yo puse 1 directamente, pero estrictamente es 1,008. Por lo tanto, ¿cuánto tengo yo total de hidrógeno? 2 UMA. Lo mismo pasa con el oxígeno. El oxígeno, van a la tabla periódica y van a encontrar que la masa atómica es 15,99 UMA. Yo le puse 16 directamente. Entonces, ¿cuánto tengo total de masa de oxígeno? 16 UMA. Eso sería la masa que tengo de cada elemento. La masa molecular de la molécula a donde se encuentran estos átomos, la masa molecular es 18 UMA, que sería la suma de lo que tengo de hidrógeno más lo que tengo de oxígeno. Así se calcula la masa molecular, tema viejo también, pero también he estado observando que algunos no lo saben hacer. Entonces eso sería el 100%, 18 UMA. Si yo quiero saber cuál es el porcentaje que tengo de hidrógeno, entonces digo 18 UMA, que sería la masa total de la molécula, es el 100%. Lo que tengo de hidrógeno, ¿cuánto es lo que tengo de hidrógeno? 2 UMA. Entonces 2 UMA va a ser X. De ahí resuelvo la regla de 3 y me va a dar la cantidad por ciento que tengo de hidrógeno, lo cual sale 11,11. Si quiero saber el porciento de oxígeno, puedo hacer dos cosas. O hago el mismo planteo para el oxígeno, o sea, digo 18 UMA, el 100%, 16 UMA, X, ¿sí? ¿Alguien pregunta algo? Sí, y yo estaba preguntando, ¿se lo puede hacer como una resta también o no? Sí, por eso dije que hay dos formas de hacerlo. Ah, O lo vuelven a plantear de la misma forma, nada más que acá, a ver, acá donde ustedes tienen, donde ponen 2 UMA, va a poner 16 UMA para el oxígeno. Lo vuelve a plantear de la misma forma, o de lo contrario, la otra forma es porque usted sabe que el porciento de hidrógeno más el porciento de oxígeno tiene que ser igual a 100, a 100%. Entonces, si ya tiene de uno, lo puede despejar y saca del otro. Esa sería la otra forma como lo puede hacer. Bueno, un último ejemplo, el dióxido de azufre. Yo quiero calcular el porciento, la composición centesimal del dióxido de azufre. Pasa lo mismo que antes. Saco cuánto tengo de oxígeno en la molécula, sería 2 por 16 UMA. ¿Cuánto tengo de azufre? 32 UMA. Todo eso me lo da la tabla periódica. Lo único que no me tengo que olvidar
es mirando la fórmula molecular, acá veo que tengo 2 oxígenos, entonces tendré que multiplicar por 2 la masa molecular de la masa atómica del oxígeno, la tengo que multiplicar por 2. Entonces, cuando voy a calcular el porcentaje de oxígeno, esto va a ser 64 UMA, el 100%, o sea, la masa de la molécula, la masa molecular, el total, 64 UMA, el 100%. 2 por 16 UMA va a ser la cantidad que tengo de oxígeno, y eso sería X%. Saco la regla de 3 y me da 50% que tengo de oxígeno. Evidentemente de azufre va a ser el otro 50%. Ustedes pueden hacer la resta, o pueden volverlo a plantear a la regla de 3. ¿Cómo sería una fórmula general para hacer esta cuenta? Bueno, ahí la tienen. La fórmula general es la que ustedes están viendo ahí, donde tienen N sería la cantidad de átomos que tengo en la molécula. Eso sería N, multiplicado por la masa atómica del elemento y por 100. Y dividido en la masa molecular, que representamos con la letra M. Entonces eso me va a dar directamente el porciento. ¿Cómo sería para el sulfato de aluminio, por ejemplo? El sulfato de aluminio. Bueno, puedo aplicar la fórmula esa que le he mostrado ahí para el sulfato de aluminio. Con la fórmula esa que está recuadrada, podría calcular el porciento. ¿Cómo sería en este caso? A ver, veamos. Primero saco la masa molecular, o sea, la masa de la molécula. Es lo primero que hago. Saco la masa de la molécula. Sería 2 veces la masa atómica del aluminio, 3 veces la del azufre. Y fíjense que acá dice 4 por 3 de oxígeno. Eso se debe a que lo que está entre paréntesis, se repite 3 veces. Por el 3 que está acá, lo que está entre paréntesis se repite 3 veces. Entonces, ¿cuánto voy a tener de azufre? Voy a tener 3 de azufre. ¿Y cuánto voy a tener de oxígeno? Voy a tener 3 por 4, 12 de oxígeno. Esto no lo voy a volver a enseñar porque ya lo hemos visto varias veces cómo se calcula la masa molecular. Y es un cálculo sencillo que va a estar en todo metido, en cualquier cálculo que ustedes hagan de química, va a estar metido el cálculo de una masa molecular. Así que apréndalo bien. Esa sería la masa de una molécula de sulfato de aluminio, 342 UMA. Eso es porque estoy hablando de una molécula. Si yo tuviera un mol de molécula, entonces sería 342 gramos por mol, o sea, gramos barra mol. Tendré que juntar un mol de estas moléculas para llegar a 342 gramos. Si no, si es una sola molécula, es 342 UMA. Bueno, ¿cómo sería el cálculo del porciento de aluminio? Ahí lo tienen. De aluminio yo tengo 2 átomos en la molécula. Tengo 2 átomos. Por lo tanto, sería 2 por 27. 27 la masa atómica del aluminio. Por 100 y dividido en la masa molecular del sulfato de aluminio. Si te puedes reconocer algo, digamos, si ya entraste a lo más. Chicos, por favor apaguen los micrófonos, así no molestan en la clase. Decirle, porque no tengo ubicación, se ha vuelto a dar de baja el... A ver, vamos, a mí no me gusta, está prohibiendo todo yo, a ver, silenciar a todos, ahí está. Ahí está. Creo que estas cosas las pueden regular ustedes porque son grandes. Profe, Sí. ¿podría explicar cuándo es gramo mol? Porque no tengo bien claro eso. Cuando usted tiene un mol de molécula va a llegar al mismo numerito pero expresado en gramos.
O sea, 342, pero va a ser gramo, no va a ser UMA. UMA es cuando tiene una sola molécula y tiene la equivalencia de UMA a gramo y va a ver que una molécula pesa muy poquito. Una molécula pesa muy poquito. Ahora, un mol de moléculas, ¿cuánto es un mol de moléculas? A ver, les pregunto a todos. 6,022 por día a la 23. Bueno, si yo junto semejante cantidad de moléculas, entonces llego al mismo número, 342, pero ya expresado en gramos. ¿Está claro? ¿Y eso sería gramos sobre mol o solo gramos? Claro, porque si usted llega a poner gramo nomás, estaría diciendo que una molécula pesa 342 gramos. Y eso sería goma. A plazo. Ah, no, está bien, profe. Entonces, si usted pone gramo, tiene que poner gramo barra mol. Ajá. Para dar a entender que se trata de un mol de moléculas. Eso lo usamos ahora. En la clase de ahora, ustedes van a ver que se usa gramos por mol. Gramo barra mol sería, ¿verdad, profe? Claro. ¿Qué no han estado la clase pasada? Sí. Donde hemos visto esto. ¿Qué pasa? Que se olvidan, parece, ¿no? Esto parece la película esa como si fuera la primera vez. ¿Han visto la película esa? Cada vez que doy la clase yo, es como si fuera la primera vez. Pero reafirma el conocimiento. Yo la semana Sí, pero pasada, profe, se cuando explico imagina si eso, yo tengo que estar enseñando desde el principio qué es materia, cada clase, bueno, a ver, casi como la película. ¿Se imaginan cómo que no avanzamos? No avanzamos. Está bien, se va a convertir en una comedia esto también, como en la película, porque no vamos a avanzar, vamos a estar siempre en lo mismo. Bueno, en fin, vayan repasando porque se viene el parcial. Haciendo la cuenta del porciento de aluminio le va a salir 15,79. Acá ustedes después se ponen con la calculadora, verifican, terminan de asimilar. No dejen para el último día, porque no funciona. Es un dato estadístico que le doy yo, después de haber visto muchísima gente pasar por esta materia, les puedo decir que no funciona estudiar el día antes, ¿no? De ahí, bueno, cada uno es dueño de intentar, de ir por su propio camino. Si quiero calcular el porciento de azufre, fíjense que es prácticamente lo mismo, nada más de que ustedes ahí ya tienen un 3 acá, porque se trata de 3 átomos de azufre dentro de la molécula. Porque lo que está entre paréntesis, como les dije, se repite 3 veces. Entonces esto sería 3 por 1. Sería 3 átomos de azufre. Haciendo la cuenta le va a salir 28,07. Si quieren saber cuánto tienen de oxígeno, pueden hacer la resta, le pueden restar a 100 estos porcentajes o pueden volver a hacer la cuenta. Y ahí van a obtener el porciento de oxígeno. Como sea, siempre es recomendable verificar que la suma de esto da 100%, porque la suma no puede dar más de 100% ni menos, ¿no? Y generalmente lo que sucede también es que la gente no es buena redondeando, entonces al final termina sacando cualquier cosa, así que verifiquen que la suma les da 100%. Bueno, y ahora llegamos a al tema en cuestión. ¿Qué es una reacción química? ¿Qué es una reacción química? A ver, es un reordenamiento de átomos. Yo les podría decir en primera instancia, como para ir dando una respuesta, que la van a terminar de entender más adelante, una reacción química es un reordenamiento de átomos, donde una sustancia se convierte en otra. ¿Cómo lo hace? Usando los átomos que traen ya las sustancias que reaccionan. O sea, no van a aparecer ni van a desaparecer nuevos átomos. Es como esos juegos de Lego, de Rusty. Esto ya lo hablamos en algún momento en las transformaciones de la materia.
la reacción química es una transformación química. Yo desarmo la molécula y con los mismos átomos armo una nueva. Así es como se produce una reacción química. ¿Y cómo es que se produce esa desarmada? Porque las moléculas chocan. O sea, los reactivos se encuentran, las sustancias que reaccionan se van a encontrar, van a chocar, se rompen los enlaces, quedan todos los átomos sueltos y cuando se unen distintos. Vamos a ir viendo esto que les cuento. Entonces, en una reacción química, los átomos no se destruyen ni se transforman en otros átomos. Son los mismos átomos que vienen ya con los reactivos. A ver, es decir, se conserva el número de átomos de cada tipo. Por ejemplo, veamos la siguiente reacción. Ustedes tienen ahí que el ácido yohídrico, este que está acá, o que también se llama, según la nomenclatura de química, yoduro de hidrógeno, va a reaccionar con hidróxido de sodio. ¿Cómo es que reacciona? Bueno, lo que sucede es que se ponen en contacto y las moléculas se chocan. Cuando se chocan, se rompen y los enlaces químicos que ustedes tienen acá en las moléculas, porque los átomos están unidos mediante enlaces químicos, esos enlaces químicos se rompen. Los átomos quedan sueltos y cuando se unen de vuelta, se unen de forma distinta, dando origen a nuevas sustancias, que son las que se ven después de la flecha. Eso es lo que sucede en una reacción química. Antes de la reacción hay dos sustancias. Esas dos sustancias se van a llamar reactivos o reactantes. Uno es el ácido yohídrico y el otro es el hidróxido de potasio. Esos dos reaccionan. ¿Qué quiere decir que reaccionan? Bueno, se encuentran, chocan. Los mismos átomos que forman a estas sustancias son usados para construir las nuevas sustancias, que serían los productos. Eso se llaman productos, lo que están después de la flecha. Puede verse en rojo los enlaces que se rompen y en azul los nuevos enlaces que se forman. O sea, ¿cuáles son los que se rompen? Los que están acá, por ejemplo, entre el hidrógeno y el yodo hay un enlace químico. Esos se van a unir, se van a romper, porque los átomos esos están unidos, pegados, mediante este pegamento muy especial que es el de la reacción química, y cuando choquen las moléculas se van a romper. Los enlaces que están en rojo se van a romper. Y se van a formar nuevos enlaces como los que ven acá, que están en azul. O sea que este enlace entre el oxígeno y el hidrógeno no es necesario que se rompa, porque fíjense que de este lado sigue existiendo. Bueno, si hago un conteo de átomos antes de la reacción, ¿qué es lo que tengo? Antes de la reacción, o sea, ¿qué estoy diciendo? Del lado de los reactivos. Antes de la reacción, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Bueno, tengo uno acá en el ácido yohídrico y tengo otro acá en el hidróxido de sodio, de potasio, hidróxido de potasio. Entonces, en total tengo dos átomos de hidrógeno. Y de yodo tengo uno solo en la molécula de ácido yohídrico. Y de oxígeno tengo uno solo en la molécula de hidróxido de potasio. Ese sería el conteo de átomos antes de la reacción. Y después de la reacción, y bueno, tiene que coincidir, porque ¿qué hemos dicho? Que no van a desaparecer los átomos, sino que es un reordenamiento de átomos, porque se rompen enlaces y esos átomos se unen de forma distinta, solo eso. Entonces, después de la reacción, yo voy a tener de vuelta para el hidrógeno 2 átomos de hidrógeno. Y para el yodo, 1 átomo de yodo. Nada más que ahora los 2 átomos de hidrógeno van a estar en la molécula de agua. Van a estar acá, en la molécula de agua. Y el átomo de yodo va a seguir ahora va a estar, digo, en la molécula de
yoduro de potasio, que sería este que está acá. Y el oxígeno ahora está en la molécula de agua. O sea, los átomos que tenía antes yo, en cantidad y en especie, los sigo teniendo después de la reacción. No me va a aparecer un átomo de plomo, un átomo de cloro, no me va a aparecer entre los productos porque no estaba antes. ¿Me entienden lo que les digo? Si ustedes están armando un Rasty, un Lego, y no le va a aparecer una pieza que no la tenían antes, no le va a aparecer cuando rompan las casitas para armar el autito, no le va a aparecer una pieza que no tenían antes. Eso es básicamente, con lo que yo tengo, antes de la reacción, voy a construir lo que aparece después de la reacción. ¿Alguna ¿Profe? pregunta? Sí. ¿Por qué no aparecen los átomos de potasio? ¿Cómo que no? Ahí lo veo yo. No, no al potasio. está. A donde dice conteo que no no? aparece. Ah, no lo conté al átomo de potasio. Bueno, habría que ponerlo. El átomo de potasio, que habría que ponerlo acá, está acá en el hidróxido de potasio y después está en el yoduro de potasio. Sí, no sé por qué no lo puse. Capaz que está, pero se me achicó el recuadro, porque esto lleva un cuadro de texto y por eso no se lo ve ahora. Capaz que eso es Bien, perfecto. la razón. Pero sí podría estar. La cuestión es que va a seguir siendo la misma cantidad, uno solo de potasio. Sigue existiendo, nada más que ahora va a estar en otra molécula. Porque básicamente es eso, una reacción química es lo más parecido a la magia que puede haber, porque yo tenía una sustancia que se transforma en otra que antes no existía. Entonces, fíjense en que antes no había agua en esta reacción química, antes que se produzca no había agua y ahora voy a observar la existencia de la sustancia agua, que antes no estaba. Entonces, antes y después de la reacción voy a tener 2 átomos de hidrógeno, 1 de yodo y un átomo de oxígeno. Y faltaría contar ahí un átomo de potasio, que también va a estar. Bien, veamos en base a eso cómo se encara un problema de una reacción química. Eso que ustedes tienen ahí escrito sería una reacción química entre 2 sustancias. Nitruro de magnesio, que está en estado sólido, entre paréntesis aparece el estado de la sustancia, está en estado sólido, y esta sustancia sólida va a reaccionar con agua, que está en estado líquido. Ahí entre paréntesis ustedes ven la L de estado líquido. Luego van a entender por qué nos importa saber en qué estado está la sustancia. Y estos dos, cuando suceda la reacción química, van a dejar de existir para dar origen a estas 2 nuevas sustancias. Una es hidróxido de magnesio, que va a estar en estado gaseoso, y la otra es amoníaco, que va a estar también en estado gaseoso. ¿Cómo sucede eso? Bueno, en una reacción química se tienen que romper los enlaces. Entonces lo que sucede muchas veces es que las moléculas chocan y esos enlaces se rompen. Y cuando los átomos quedan sueltos, liberados de los enlaces químicos, entonces se unen formando sustancias distintas. ¿Por qué lo hacen de esa forma? ¿Por qué sucede así? Bueno, eso está relacionado con una propiedad termodinámica que se llama entropía, que sería un tema para más adelante. Entonces veamos cuál es el tipo de preguntas con las cuales ustedes se encuentran en un problema de estequiometría. Les dice, ¿cuántos moles de hidróxido de magnesio se producen a partir de 125 gramos de agua? Lo que le está diciendo es que yo tengo en los reactivos o reactantes, tengo 125 gramos de agua. Con esos 125 gramos de agua, ¿cuánto me va a alcanzar para que se pueda producir hidróxido de magnesio? O sea, no voy a poder producir cualquier cantidad de hidróxido de magnesio, porque ya sabemos
que los átomos de hidrógeno que lleva el hidróxido de magnesio, ¿de dónde salen? De la molécula de agua salen. O sea, el magnesio se forma usando átomos de hidrógeno que están en la molécula de agua. Entonces, va a depender cuánta agua tengo disponible para saber cuánto hidróxido de magnesio se va a poder formar. Es así de simple la cuestión. Se forma el hidróxido de magnesio con los átomos de los reactivos. El hidrógeno del hidróxido de magnesio sale del agua. Entonces, me importa saber cuánta agua tengo disponible. Por eso esta es una pregunta clásica de estequiometría. Me dice, ¿cuánto se va a formar de hidróxido de magnesio a partir de 125 gramos de agua? Vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué volumen de amoníaco gaseoso en condiciones normales, CN, a ver acá vayan aprendiendo porque esto es importante. CN significa condiciones normales. Y condiciones normales sería temperatura 0 grados centígrados, presión 1 atmósfera. Y me dice, ¿qué volumen en condiciones normales se produce a partir de 125 gramos de agua? O sea, ¿qué volumen de amoníaco? ¿Y por qué la cantidad de amoníaco la vamos a representar en volumen? ¿Y por qué es un gas? Entonces yo lo puedo representar en volumen aplicando las ecuaciones de los gases, porque me están dando la temperatura y la presión. Entonces, por eso cuando ustedes vean gases, van a ver que les dicen, por ahí le hablan de condiciones normales. Si no, también lo hubiera expresado en gramos o lo hubiera expresado en moles. Pero como es un gas, lo puedo expresar en volumen. Y uso condiciones normales. 0 grados centígrados, 1 atmósfera. Entonces acá también ustedes pueden observar algo. El nitrógeno, el amoníaco usa átomos de hidrógeno para formarse. ¿De dónde van a salir? Del agua. Entonces, ¿cuánto amoníaco se va a formar? Va a depender de cuánta agua tenga yo disponible. Por eso es la pregunta del problema. ¿Cuánto volumen de amoníaco gaseoso se forma a partir de 125 gramos de agua? Y la tercera pregunta me dice cuántos gramos de nitruro de magnesio son necesarios para obtener 7,11 moles de amoníaco. Bueno, acá lo que le está diciendo es que quiero obtener acá de amoníaco, quiero tener 7,11 moles. Entonces, me está preguntando cuánto nitruro de magnesio necesito para que intervenga en la reacción. Y evidentemente el amoníaco no es independiente del nitruro de magnesio, de la cantidad de nitruro de magnesio. ¿Por qué? Porque el nitrógeno que forma al amoníaco sale del nitruro de magnesio. Entonces, ¿cómo se hace para responder este tipo de preguntas? ¿Cómo se hace? A ustedes, ¿por qué les importa a los mecánicos responder este tipo de preguntas? Porque, por ejemplo, hay máquinas que ustedes van a ver más adelante, que son de combustión interna, como los motores de los autos. Y por ahí yo quiero saber cuánto dióxido de carbono, cuántos gases se van a producir a partir de una determinada cantidad de combustible, o cuánto calor se va a producir. En la próxima clase ya vamos a trabajar con calor y con reacciones de combustión. Entonces ustedes, los mecánicos, estudian mucho las reacciones de combustión. Por ejemplo, en una caldera queman combustible y con la cantidad de combustible que queman, ustedes pueden calcular cuántos son los gases que van a salir por la chimenea. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con reacciones químicas y con la estequiometría correspondiente. Entonces, para poder hacer esos cálculos, para poder sacar el calor que se va a desprender cuando se queme el combustible, porque yo con ese calor que se desprende voy a poder hacer que el agua se convierta en vapor dentro de una caldera, o que el motor de combustión interna pueda moverse y producir determinada cantidad de trabajo.
Entonces, para poder hacer esos cálculos, tengo que saber un poco de estequiometría. También nos importa que la combustión de esas máquinas sean combustiones completas, o sea, que no haya monóxido de carbono, sino dióxido de carbono. Hay una serie de cuestiones ahí que les interesa a los ingenieros mecánicos, por eso este tema es importante para ustedes. No solamente ahí, sino cuando hacen también cuando forman aleaciones, por ejemplo, mezclando metales, o cuando hacen tratamiento térmico, también pueden llegar a hacer algunas reacciones químicas, porque se incorporan determinados metales al hierro, al cual yo le quiero hacer un tratamiento químico de la superficie, y bueno, ahí es donde por ahí puede entrar algo de la química esta, y por eso es importante que sepan algo de estequiometría. Algo, lo que uno le enseña acá siempre es algo de estequiometría, no es todo, lo que se podría aprender, sino lo que a ustedes les sirve, la parte que a ustedes les interesa. Que mientras mejor la sepan, mejor van a poder resolver todas estas cuestiones, sin estar llamando a un químico para que les haga, porque son cosas que las pueden manejar ustedes. Bueno, primer paso para resolver un problema de estequiometría son 3 pasos. Yo les voy a mostrar cada paso. Y ustedes, cuando resuelvan los problemas, yo les recomiendo que vayan por este camino, porque este camino les ordena las ideas. Entonces, veamos el primer paso. Primer paso, igualación de la reacción por tanteo. O sea, yo tengo que igualar la reacción que me han dado. Si ustedes se fijan, siempre hemos estado diciendo que una reacción química es un reordenamiento de átomos. Entonces, yo tengo que tener la misma cantidad y tipo de átomos antes de la reacción que después de la reacción. No me puede aparecer un átomo de plomo, por ejemplo, del otro lado, del lado de los productos, porque no tenía plomo antes. Ni tampoco me puede desaparecer el magnesio. Tiene que ser la misma cantidad y especie de átomo de un lado y del otro. Entonces, si ustedes hacen ahora un conteo de átomos para poder ver si está igualada esta reacción, se van a dar quizás con una sorpresa. Vamos a ver el átomo de magnesio. Acá está el de magnesio. Entonces, observemos qué es lo que pasa con el átomo de magnesio del lado de los reactivos. Veamos qué pasa con los átomos de magnesio del lado de los reactivos, porque los otros, ¿cómo se llamaban? Productos, ¿verdad? Esto apréndaselo, porque yo voy a decir reactivos, productos, y capaz que van a estar perdidos, no van a saber para dónde mirar. Entonces veamos ahora del lado de los reactivos. ¿Qué pasa con el magnesio? ¿Cuánto magnesio hay antes de la reacción? Del lado de los reactivos. 3. 3. Bueno, entonces pongamos el 3. Ahí está el 3. ¿Y qué pasa con el magnesio después de la reacción? Fíjese en cuánto magnesio hay después de la reacción. 1. Uno ya. O sea que hay algo que no está bien, que vamos a tener que igualar, porque de un lado tenemos 3 átomos de magnesio y del otro lado tenemos uno solo. Así que hay algo ahí que al igual que ¿cómo? Al igual que nitrógeno hay 2 y del otro lado hay... Sí, ya vamos por parte. Vamos por parte. Entonces, antes de balancear la reacción, antes de empezar a igualarla, balancear significa igualarla, que haya lo mismo de todos los átomos de un lado y del otro. Entonces, antes de balancear, tenemos 3 de magnesio y del lado de los productos uno solo. Ahí ya estamos viendo un desequilibrio, que ya lo vamos a balancear. Vamos con el nitrógeno. ¿Cuántos átomos hay de nitrógeno? Ahí lo ven 2. ustedes. ¿Cuántos átomos hay? 2. Bien. Y después de la reacción del lado de los productos, ¿cuánto hay? 1. 1. Bien. ¿Ven? Vamos viendo el desequilibrio. De hidrógeno, ¿cuánto tengo 2. antes de la reacción? 2.
Y del lado de los productos, 5. cuenten bien, ¿no? Cuenten bien. 5. 5. ¿Por qué? Porque tienen 2 en el hidróxido de magnesio. Ustedes tienen acá tienen 2 y acá tienen 3. Entonces en total hay 5. Oxígeno. ¿Cuánto hay de oxígeno? 1. 1 y del otro Uno. lado 2. Y del otro lado 2. Bien, entonces, ¿cómo solucionamos este desbalance? ¿Cómo se soluciona este desbalance? Se soluciona con algo que se llama coeficiente estequiométrico, que se pone adelante de la fórmula química. Por ejemplo, vamos por parte. Para el caso del magnesio, que está desequilibrado ahí, en el caso del magnesio, ¿qué voy a poner yo? Fíjense en que acá yo podría poner un 3 adelante de la fórmula química puedo poner un 3. Y acá hay algo que les quiero hacer notar. Yo no puedo venir y poner un 3 acá, así. Esto no lo puedo hacer. ¿Lo ven al 13 que le he puesto? Sí, está en rojo, profe. Bueno, ese yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la molécula del hidróxido de magnesio tiene un solo magnesio. Entonces yo no puedo meter mano en la fórmula química. No puedo hacer eso. Entonces eso, ustedes acuérdense que no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo poner el 3 delante de la fórmula química. Esos son los números que aparecen adelante en las reacciones químicas cuando ya están igualadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Una vez ya que ponemos el 3 ya queda igualado, ¿verdad? Queda igualado los magnesios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a observar? Que fíjense en la tabla de abajo, después de poner ese 3, yo voy a tener 3 magnesio voy a tener, después de balancear del lado de los reactivos, voy a tener 3 magnesios. ¿Y qué va a pasar con el lado de los productos? También voy a tener 3. O sea, después de balancear, habré incorporado habré igualado los magnesios, entonces ya tengo 3 y 3. O sea, he solucionado el problema de los magnesios. Profe, Tengo que seguir ahora. Ahora, cuando avanzo, voy a ver cómo igualo el nitrógeno. ¿Cómo igualan el nitrógeno? le agrego un 2 adelante. Agrego un 2 adelante de quién. De la parte de producto. Ah, bueno, bien. Entonces, adelante del amoníaco, ese se llama amoníaco. Entonces ya estaría igualado el nitrógeno. Yo ya tendría 2 de nitrógeno. Pero esto sigue. Ahora veamos qué pasa con el hidrógeno. Ustedes lo que sí tienen que observar que estamos yendo en orden. Ustedes la ven a la reacción química y estamos yendo en orden, porque si no, esto se le arma un lío. Ustedes tienen que ir en orden. Primero veo el magnesio, después veo el nitrógeno, después veo el oxígeno, el hidrógeno y después veo el oxígeno. En ese orden he ido igualando. Y generalmente lo que se hace es dejar las sustancias simples para el último. Acuérdense de eso, ya les voy a explicar por qué. Pero generalmente se deja la sustancia simple para igualarla al último. Bueno, ahora vamos a ver el hidrógeno. Del hidrógeno teníamos dos hidrógenos del lado de los reactivos. Y ahora del lado de los productos, ¿cuánto hidrógeno tengo? 2. Cuenten 5. bien. 5. 5. Bueno, eso los es productos. del lado de los productos. Sí. Sería 5. Bien. Ahora vamos a ver. ¿Cómo igualamos esto? ¿Cómo se le ocurre que podemos igualar esto? ¿Le agregamos 3 en agua en los reactivos o no? Sí, podemos igualarle un 3, pero todavía no vamos a quedar corto. Entonces, fíjese, si usted iguala un 6, pone un 6 en el agua ya, ahí le va a quedar igualado todo
de los dos lados. Si usted pone un 6 a donde está la molécula de agua, ahí ya le queda igualado. ¿Lo ve o no? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bueno, ahí ya estaría. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Cuánto oxígeno tengo yo ahora? Porque ya ha cambiado el oxígeno. Esto, cada movimiento que ustedes hacen le cambia lo que tenían antes. Tendría Eso 6 también tienen que oxígenos tener en cuenta. en los reactivos, Sí. ¿verdad? Y en los productos me quedarían Sí. 2. Y en los productos habría que contar, fíjese, cuente bien. Porque ahora usted dice 2 porque... Tengo el 3 o no, tengo el 3 adelante. Claro, Ahora al tengo tener que el hacer 3 el ahí, producto, me va a quedar igualado, ¿no? claro, ya va a quedar igualado. Entonces queda igualado. ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Por qué les digo yo que ustedes dejen el átomo que están en sustancias simples para el último? Porque la sustancia simple es un solo tipo de átomo. Por ejemplo, todos los átomos son de oxígeno, todos los átomos son de cloro o de hidrógeno. Entonces, cuando iguale ahí, no va a modificar de ningún otro. Porque acá sucedió algo. El último paso que yo hice fue para igualar oxígeno. Y por suerte no me produjo desbalance de los otros átomos. O sea, el último paso que yo hice, perdón, fue para igualar hidrógeno. Puse el 6. Pero al igualar hidrógeno, estaba el oxígeno acompañando acá. Entonces, ha habido un cambio en la cantidad de oxígeno. Pero ese cambio en la cantidad de oxígeno no me ha producido desbalance. Me podría haber producido un desbalance. Profe. Entonces yo, por eso este método se llama por tanteo, porque yo voy a ir igualando y me voy a dar cuenta que por ahí se me han desemparejado otros átomos que ya lo igualé antes. Por eso se llama por tanteo el método. ¿Y qué pasa, profe, ¿Alguna si pregunta? sucede eso? Sí, Bueno, si habría un desbalanceo, digamos. Sucede, bueno, tiene que seguir igualando. Usted tiene que ir corrigiendo. Sí o hasta sí, que tiene llegue que un quedar momento. todo igual, profe. Claro, más parecido. sí, porque no, tiene que quedar igual, porque ustedes ya hemos dicho que es una reacción química. Los productos se forman con los mismos átomos que traen los reactivos. No hay cómo se forme, sino. Entonces, yo todo lo que escribo del lado de los productos es lo que se ha formado y se forma con lo que yo tenía antes. Entonces, tiene que quedar, la reacción tiene que quedar igualada. Si no, es una reacción irreal que no se produce. No puedo omitir ningún átomo que me desaparezca o hace aparecer uno que no estaba antes. Y se tiene que formar con lo que yo tenía antes. Este tipo de reacciones, esta que yo le he escrito acá, es bastante completita. Por ahí capaz que ustedes tengan alguna otra un poco más sencilla de igualar, pero el mecanismo es el mismo. Más fácil, porque no, lo que no estoy entendiendo es el 3, magnesio, nitrógeno, Bueno. que se pone al otro lado y se une Bueno, con usted, Es que hace a ver, propiedad recién distributiva ahí. estamos empezando. Usted va a ver varios ejercicios y va a ir asimilando en la medida que avance en el tema. ¿No tenía una más fácil, profe? Para explicar Profe, eso así, como- Una Hace más como- fácil. No, ¿Hace le va a propiedad ir distributiva, pareciendo, profe, o no? le va a ir pareciendo fácil. Digamos, en la fórmula nomás o cuando están por hacer el producto químico así con experimentos y Cuando todo usted eso, también está le suman- igualando la reacción. Claro, cuando están igualando la reacción, pero así en el Claro. laboratorio, también le suman 6 y así. Y sí, yo tengo una reacción, la tenga donde la tenga. Usted, por ejemplo, puede ser un ingeniero mecánico que ya está en la industria y resulta que está con una caldera trabajando que produce vapor en el ingenio y bueno, y quiere hacer los cálculos para ver a partir de la quema del bagazo cuánto dióxido de carbono se va a formar, o cuántas cenizas, ha visto el hollín ese que sale por la chimenea, cuánto se va a formar de eso, entonces tiene que hacer, quiere ajustar los sopladores de la caldera, los ventiladores, esos que tiran el aire adentro del horno, los quiere ajustar para que no falte el oxígeno, entonces para que se pueda quemar bien el combustible, entonces tiene que hacer la cuenta y ver si pone un ventilador chiquito o uno grande. A eso se refiere este 6.
¿cuánta agua necesito para que reaccione con el nitruro de magnesio? A eso se refiere el 6S. Necesito 6 moléculas de agua. Si usted pone 5 y no va a alcanzar. Si usted pone 7 y me va a sobrar una, porque solamente 6 va a consumir. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero eso significa este 6 que está acá. Me está dando a entender cuánto necesito de cada uno. Y todo está en base a que con los átomos que yo tengo voy a formar los productos. Profe, y cuando hacen la mezcla y supongamos que sobra una molécula de agua, ¿qué pasa con esa molécula? Bueno, ese es un reactivo en exceso, que ha puesto en exceso. Ese va a sobrar, va a salir con los productos. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Por ahora, céntrese solamente en lo que vamos viendo. Igualar las reacciones es el paso número 1. Tengo que ir a tomar una pastilla yo, así que, a ver, vamos a hacer una cosa. El primer paso es igualar la reacción. En la medida que hagan ejercicio van a ir viendo, van a ir entendiendo cómo es la igualación por tanteo. Es la más fácil, la igualación por tanteo. Y bueno, van a tener de todo tipo. Yo le he buscado uno lo más completito posible, porque si le enseño con uno fácil y después le doy difícil, me va a decir no me ha enseñado difícil. Entonces, acá van a ver de todo tipo de reacciones, van a ver algunas fáciles y otras más difíciles, pero van a ir aprendiendo en la medida que hagan ejercicio. Acá no se aprende de oyente simplemente, tienen que después sentarse con papel y lápiz y hacer el esfuerzo de tratar de resolver los ejercicios. En definitiva, a los ejercicios hay que sufrirlos, si no, no se los aprende. Paso 2. Luego de igualar la reacción. Paso 2. ¿En qué consiste el segundo paso? A ver. Ahí está. El segundo paso es la construcción de lo que se llama tabla estequiométrica. En la tabla estequiométrica, ustedes van a poner un renglón de moles, abajo uno de masa y abajo uno de volumen. El de volumen va a ser exclusivo para gases. Si no hay gases en la reacción, no se usa el de volumen. Entonces, fíjense en cómo lo que hicimos hace rato acá va cobrando más sentido. En la parte de moles, yo primero esto podría pensarlo de la siguiente forma. Yo podría decir, una molécula de nitruro de magnesio, ¿cuántas moléculas necesita de agua? Según lo que ustedes ven ahí. Para reaccionar. 6. Acá aparece lo que yo le decía hace rato. Una de estas necesita 6 de esta otra. Si yo le pongo 8, me van a sobrar 2. O sea que después de la reacción yo voy a ver que han desaparecido una de estas y 6 de estas y que me han quedado 2 moléculas sin reaccionar porque sobraban, porque no hacían falta. Ahora, si yo pongo de menos, pongo una de estas, pero de estas pongo 5 y lo que va a pasar es que no va a alcanzar. No va a alcanzar para que se suceda la reacción. Es como que ustedes, por ejemplo, para todos tienen una proporción. Ustedes saben que para todo hay una proporción. Si yo quiero armar un sándwich, necesito 2 panes y una feta, de lo que sea, de lo que ustedes quieran poner ahí adentro. Si yo tengo 8 fetas y 2 panes, y bueno, no voy a armar, no voy a armar lo que quiero armar. O sea, para todo pasa lo mismo. Un auto tiene 4 ruedas. Supongamos, si yo tengo 5 ruedas, me va a sobrar una. Si tengo 3 ruedas, me va a faltar una. Acá pasa lo mismo. Yo tengo que poner las cosas en la proporción en la que van. ¿Y cómo me doy cuenta de la proporción que necesito? Igualando la reacción. ¿Y cómo igualo la reacción? Con el método por tanteo que han visto en el paso 1. Entonces, ¿qué es lo que me muestra esta reacción igualada? Que uno de estos necesita 6
de agua y va a formar 3. Va a formar 3 de hidróxido de magnesio y 2 de amoníaco. Yo puedo pensarlo a esto como moléculas. Una molécula de nitruro de magnesio necesita 6 moléculas de agua, va a formar 3 moléculas de hidróxido de magnesio y va a formar 2 moléculas de amoníaco. Pero generalmente esto se piensa en moles, no de a una molécula, sino en moles. Entonces, si hablamos de moles, se mantiene la misma proporción. Un mol de moléculas de nitruro de magnesio necesitan 6 moles de moléculas de agua, va a formar 3 moles de hidróxido de magnesio y 2 moles de amoníaco. Y es lo que estoy poniendo acá en el primer renglón de moles. ¿Ven? Ahí está el 1, ahí está el 6, acá está el 3 y acá está el 2. ¿Y de dónde salieron el 1, el 6, el 3 y el 2? Del paso anterior, de igualar la reacción química. Si yo hice mal el paso anterior, entonces ya estaría haciendo mal el segundo paso y por lo tanto ya voy mal en el problema. O sea que el primer paso es igualar bien la reacción y el segundo paso construir esta tabla estequiométrica. ¿Qué hago ahora yo con estos moles? Bueno, a los moles los puedo pasar a masa, que sería el renglón de abajo. Para eso tengo que calcular cuánto es la masa de un mol de moléculas. Entonces, si ustedes se ponen a hacer la cuenta, a sacar cuánto es la masa molecular, eso yo lo puedo hacer acá abajo. En esto ya tienen que volar ustedes. La masa molecular, a ver, la masa molecular, no sé por qué estoy escribiendo chueco, ahí está, ahora sí. La masa molecular del nitruro de magnesio. ¿Cómo va a ser? Y bueno, va a ser 3 peso atómico del magnesio más 2 peso atómico del nitrógeno. Bueno, si esto lo van a hacer, van a buscar en la tabla periódica. ¿Cuánto es la masa atómica del magnesio? A ver, tabla periódica. 24,312. Bueno, 24,3. Más 2 por la masa atómica del nitrógeno. ¿Cuánto es? 14. 14. Bueno, esto, cuando ustedes lo resuelvan, le tiene que dar más o menos el 109, ese que yo tengo ahí, 109 gramos por mol. Entonces, como tengo un solo mol, fíjense que yo del renglón de arriba sé que tengo un solo mol. Entonces, el renglón de masa va a ser un mol por la masa de un mol de moléculas. Entonces, mol con mol se va a ir y me va a quedar todo en gramos. Entonces, acá me estaría quedando 100,9 gramos. ¿Ven? Ya pasé los moles a gramos. Ahora, para el agua pasa lo mismo. La masa molecular del agua también la puedo calcular, ya la calculé al principio de la clase, entonces yo sé que es 18 y tengo 6 moles, entonces esto va a ser 6 por 18. ¿Cuánto da 6 por 18? 108. 108. Bien, entonces yo voy a tener 108 gramos. Entonces ya pasé los 6 moles a gramo. Y ya puedo decir lo siguiente. 100,9 100,9 gramos de nitruro de magnesio necesitan 108 gramos de agua. Ya puedo pesar en la balanza y saber cuánto tengo que mezclar de cada uno para que no me sobre ni me falte nada. Si pongo 100,9 gramos de nitruro de magnesio, entonces tengo que poner 108 gramos de agua. Si yo pongo 110 gramos de agua, porque estoy generoso, entonces me van a sobrar 2 gramos de agua. O sea, después de la reacción yo voy a ver 2 gramos de agua que ha quedado ahí y que no
no me sirvieron para nada, me ha sobrado. Bueno, puedo seguir con este razonamiento, entonces ustedes van a encontrar ahora del lado de los productos lo mismo. Estos serían 3 moles por la masa molecular del hidróxido de magnesio. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto sale? 3 por 58,33. ¿Cuánto va a dar? 174,9975. Bueno, 175 gramos. ¿Y cuánto voy a tener para el amoníaco? Pasa lo mismo. Sería 2 por 17. ¿Cuánto va a dar eso? 34. 34 gramos. Entonces ya tengo todo cuantificado, porque yo sé que si pongo 109 gramos de nitruro de magnesio voy a necesitar 108 gramos de agua y me va a producir 175 gramos de hidróxido de magnesio y Y da va a igual. producir 34 gramos de amoníaco. Y también, obviamente, algo que tiene que estar pasando es que la masa de los reactivos, masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. ¿Está sucediendo eso? Sí, los dos dan 209 gramos. Sí, profe. Bueno, eso significa entonces que van igualando bien. Ojo, los moles no. Los moles no tienen por qué ser igual. Ustedes tienen 7 moles antes de la reacción y después de la reacción tienen 5. Los moles no, porque todas las moléculas no pesan lo mismo. Entonces, yo puedo tener la misma cantidad de moles y no va a ser la misma masa. Eso estaría pésimo, porque lo que se conserva es la masa. Pero esto me permite hacer infinidad de cálculos, porque yo ahí puedo calcular cuánto se va a producir, por ejemplo, de gases en una combustión, que es lo que me importa mucho por cuestiones medioambientales, por ejemplo, que una máquina térmica no me produzca mucha contaminación. Después más adelante, la próxima clase van a ver cómo se trabaja con el calor, porque también vamos a incorporar calor en el medio de todo esto. Y por último, el renglón de mole, de volumen, fíjense que es exclusivo para lo que está solamente en estado gaseoso. Lo único que acá está en estado gaseoso es el amoníaco. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, y esto es algo que ustedes se lo tienen que acordar, porque el volumen molar es el volumen de un mol de un gas en condiciones normales. O sea, condiciones normales yo ya le dije que era. ¿Qué es condiciones normales? Condiciones normales es 0 grados centígrados, una atmósfera. Y acuérdense, a ver, vamos a poner acá un recordatorio con verde. Este renglón, ojo, solo para gases. Solo para gases. O sea que acá no se pone nada, en este porque este es sólido, no se pone nada. En ninguno se pone nada, salvo este que sí es gaseoso. Entonces, como este es gaseoso, este sí se llena ahí. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que un mol tiene un volumen de 22,4 litros, pero cuando está en condiciones normales. Entonces, un mol de cualquier gas en condiciones normales tiene un volumen de 22,4 litros. Eso ustedes lo pueden sacar con la ecuación de los gases, con la ecuación de estado, la ecuación general de estado. Pueden verificar que un mol de cualquier gas, cuando está a 0 grados centígrados y una atmósfera, tiene un volumen de 22,4 litros. Entonces, yo tengo 2 moles, por lo tanto, acá voy a tener, ¿cuánto voy a tener acá? 44,8 litros. Entonces acá puedo ver un montón de cosas. Por ejemplo, puedo ver que un mol de nitruro de magnesio, cuando se quema nitruro de magnesio, un mol de nitruro de magnesio me va a producir ¿qué volumen de amoníaco? 44,8 litros.
del gas amoníaco se van a desprender, porque ese es un gas, se va a desprender, se va a generar en esta reacción y se va a ir. Entonces ese gas va a tener un volumen de 44,8 litros, siempre y cuando esté a 0 grados centígrados y una atmósfera, porque acuérdense que los gases, el volumen de los gases depende de la temperatura y de la presión, eso del tema anterior. Entonces, si yo pongo un mol de nitruro de magnesio, voy a obtener este volumen. Si mi reacción fuese con 2 moles de nitruro de magnesio, todo se va a multiplicar por 2 porque las proporciones se van a cumplir. Y acá voy a tener 4 moles de amoníaco, por lo tanto voy a tener ya el doble de amoníaco. No voy a tener 44,8, voy a tener el doble. ¿Me entienden cómo funciona esto? O sea, por eso es importante igualar la reacción e igualarla bien. Porque ahora puedo hacer una serie de cálculos. Paso 3. El paso 3... Luego de construir la tabla estequiométrica, el paso 3 consiste en responder las preguntas del problema planteando reglas de 3 simples a partir de la tabla estequiométrica. O sea, vamos a la pregunta 1. La pregunta 1 dice, ¿cuántos moles de hidróxido de magnesio se producen a partir de 125 gramos de agua? Entonces, ¿qué es lo que observo yo en mi tabla estequiométrica? A ver, gramos de agua, me pide que los relacione con moles de hidróxido de magnesio. ¿Qué es lo que observo yo en mi tabla estequiométrica? Que 108 gramos de agua van a poder producir 3 moles de hidróxido de magnesio. ¿Lo ven? Cómo la tabla les relaciona gramos de agua con moles de hidróxido de magnesio. Ahí está dada la relación. Pero no está, digamos, para que yo la copie y la pegue, sino que tengo que responder la pregunta del problema. A mí me preguntan, ¿qué pasa si yo uso 125 gramos de agua? Entonces voy a hacer una regla de 3, como dice el paso responder las preguntas del problema planteando reglas de 3 simples a partir de la tabla estequiométrica. Entonces, yo voy a hacer la regla de 3 de la siguiente manera. 108 gramos de agua producen 3 moles de hidróxido de magnesio. Entonces, 125 gramos de agua, X. Y de ahí despejo. Ahí está el resultado. Con 125 gramos de agua voy a producir 3,48 moles de hidróxido de magnesio. ¿Qué son estos moles de hidróxido de magnesio? Bueno, algo que ustedes ya tienen que saber de la clase pasada. Estos son moles de moléculas de hidróxido de magnesio. Entonces, 3,47 moles de hidróxido de magnesio se van a formar. Y evidentemente se forman más de 3. Porque 3 se formaban con 108. Yo puse 125. Se van a formar 3,47 moles. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. O sea, profe, Bueno, que para poder sacar eso, sí. hay que hacer toda la transformación química. Hay que hacer los 3 pasos. Primero, igualar la reacción química. Después, hacer la tabla estequiométrica y después hacer la regla de 3. Una vez que usted ha hecho todo, ha hecho la igualación y ha armado la tabla estequiométrica, hacer la regla de 3 es fácil. A partir de mirar la tabla estequiométrica, el primer renglón de la tabla estequiométrica, el primer renglón de la regla de 3 sale de la tabla estequiométrica. ¿Está claro? Sí, Profe, ¿qué puede volver? Bien. ¿Qué quiere que explique? Pregunta concreta. Porque No, si usted me dice, ¿qué puede volver a explicar? Me suena como si fuera la primera vez. ¿Qué le tengo que explicar? Que usted se llama tanto, que está en la clase de química. ¿Desde dónde arranco? ¿De dónde arranco? ¿Desde qué es materia? No, le preguntaba si Dígame. podía pasar la Sí. anterior para que le saque captura de eso. Bueno, ¿cómo no? Yo le pregunto desde dónde quiere que arranque porque no sé. ¿Cuántos pasos son, profe? Y son 3 pasos.
A la Sí, ya primera, acaba profe. de responder. Ha respondido en bien, el bien. tercer paso, ya ha respondido la pregunta del problema haciendo regla de 3 simple, como dice el problema. Yo tengo Como una pregunta. dice el... Sí, ¿Para qué nos sí, sirven los pregunta. litros, digamos? Bueno, lo que pasa es que los gases, usted generalmente lo mide en volumen. No sé si ha visto alguna vez una factura de gas, por ejemplo, cuando le dicen cuánto gas ha consumido usted, le hablan de normal metros cúbicos. ¿Qué es eso? En condiciones normales son metros cúbicos, pero pasado a condiciones normales, o sea, a 0 grados centígrados y una atmósfera. Entonces yo acá estaría hablando de normal litro. Normal litro sería. En vez de Es como normal cuando metros carga cúbicos. gas a un vehículo, por ejemplo, también, ¿verdad, profe? Bueno, ahí generalmente sí, Centímetros. lo puede medir en metros cúbicos, pero generalmente ahí le hablan de kilo, de presión, que le ponen también. En el tanque usted va a ver que le va llenando el tubo y le hablan de kilo. Ah, claro. Profe, También, dice la también. primera, el primer paso, decía el compañero. De todos modos, esto ustedes lo van a tener, chicos. No se preocupen que yo siempre les subo el material. Así que lo van a tener. Ese sería el primer paso. Pero todo esto ustedes lo van a tener. Está bien que vayan tomando apuntes, pero si le falta alguna cosita, esto ustedes después lo bajan al material del Classroom. Así que no se preocupen. Bueno, si no hay otra pregunta, pasemos al punto B. El punto B, con todo esto van a ir aprendiendo. En el punto A, algo van a casar, en el punto B van a seguir asimilando. No es que se aprende todo de golpe. Vamos al punto B. En el punto B dice, ¿qué volumen de amoníaco gaseoso se produce a partir de 125 gramos de agua? Observen qué le están pidiendo que relacionen. Volumen de amoníaco con masa de agua. Entonces, ustedes ya tienen igualada la reacción, o sea que el paso 1 ya lo han hecho, ya tienen la tabla estequiométrica, o sea que al paso 2 ya lo han hecho, ahora tienen que responder la pregunta del problema haciendo regla de 3. Tienen que relacionar volumen de amoníaco con masa de agua. Entonces vamos al renglón de masa de agua, fíjense, en 108 gramos de agua van a producir 44,8 litros de amoníaco. Ahí está la relación que necesitamos. Entonces, esa relación es el primer renglón de la regla de 3 que van a escribir. 108 gramos de agua van a producir 44,8 litros de amoníaco. Pero ¿cuánto me están preguntando a mí? No, a mí me están preguntando para 125 gramos de agua, no para 108. Entonces, voy a hacer la regla de 3 y el segundo renglón de la tabla periódica de la regla de 3, el segundo renglón de la regla de 3, es el que tiene la X y los números del problema. 125 gramos de agua van a producir X litros de amoníaco. Entonces, resolviendo la regla de 3, ahí está la respuesta. Con 125 gramos de agua voy a producir 51,85 litros de amoníaco. Vamos al punto 3 del problema. Me dice cuántos gramos de nitruro de magnesio son necesarios para obtener 7 moles de amoníaco. O sea, me estaba pidiendo que relacione masa de nitruro de magnesio con moles con moles de amoníaco. Entonces, fíjese, en eso está acá. A ver, gramos de nitruro de magnesio. Ahí está, la masa de nitruro de magnesio. Y me piden que la relacione con moles de amoníaco. Bueno, 109 gramos de nitruro de magnesio forman
2 moles de amoníaco. Pero a mí me está pidiendo que quiere formar 7 moles de amoníaco. Entonces, con la relación esa que está en la tabla estequiométrica, esa relación, voy a escribir el primer renglón de la regla de 3. Ahí está. 2 moles de amoníaco, 2 moles de amoníaco salen a partir de 109 gramos de nitruro de magnesio. Entonces, si quiere formar 7,11 moles de amoníaco, va a necesitar X gramos de nitruro de magnesio. Resolviendo esta regla de 3, ahí tengo el resultado. Como verán, luego de igualar la reacción y de construir la tabla estequiométrica, resolver las preguntas del problema es sencillo haciendo una regla de 3. Hay quienes no construyen la tabla estequiométrica y directamente responden las preguntas del problema. Está bien, no es obligación, lo pueden hacer también sin armar la tabla estequiométrica, porque dicen, no, yo la tengo en la mente, no sé, como ustedes quieran. Pero cuando ustedes me respondan las preguntas del problema, puede no estar la tabla estequiométrica, es lo que le estoy diciendo. Pero la reglita de 3 tiene que estar bien clarita, ¿no? Bien escrita, bien clarita, eso sí. Porque Entonces, si la he hecho la regla de 3. Yo haciendo la tabla de 3 y poniéndole así como usted ha puesto el resultado al costado, ¿está bien? Está bien, sí. Por eso le digo, hay quienes no quieren hacer la tabla estequiométrica. Bueno, allá ustedes, pero a mí la regla de 3 me la escriben bien. Lo que sí, si ustedes hacen todos los pasos y uno puede ver dónde se equivoca. Están preguntando por el chat, compañero. Gases. Sí, a ver, ¿qué pregunta? De la condición normal está preguntando, creo. Dice, siempre nos va a dar en condición normal. Y si no nos da en condición normal, Sí. ¿cómo se haría? Si no les da en condiciones normales, ustedes tienen que aplicar una ecuación que han aprendido en la clase pasada, que dice que P por B igual a nRT. Entonces ponen un mol, en N ponen un mol. En T ponen la temperatura que corresponde a condiciones normales, o sea, 0 grados centígrados, o ponen la temperatura que ustedes quieran de la que se trate. Y ponen la presión, una atmósfera o la presión a la que le estén preguntando. Pero generalmente esta tabla se hace en condiciones normales. Se responde todo en condiciones normales. Pero si no fuera en condiciones normales, ustedes tendrían que hacer, aplicando esa ecuacióncita, la fórmula general de los gases. Por B, esa, igual a NRT, donde a la presión le van a poner el valor que corresponda, supongamos una atmósfera, para condiciones normales. A la temperatura, 273 Kelvin. R ya lo conocen, R es una constante, 0,082. N, hemos dicho que yo quiero saber el volumen para un mol, entonces ese N es 1, un mol. Fíjense que ahí queda para despejar el volumen. Entonces, para cualquier gas, en condiciones normales, sale el mismo número, porque yo acá no tengo particularizado para ningún gas. La ecuación esta vale para cualquier gas, así como está escrita. Entonces, para cualquier gas, para todos los gases, cuando yo responda a esto, voy a tener que para todos los gases, el volumen es igual a 22,4 litros. Obviamente el volumen de un mol, ¿no? Para todos los gases, un mol tiene ese volumen, 22,4 litros. En condiciones normales. Si ustedes me cambian T y me cambian P, obviamente que ese mol va a tener otro volumen. Y yo tendré que responder para el caso en el que, en las condiciones en las que se encuentre. Pero generalmente trabajamos en condiciones normales, entonces ustedes se acuerdan ya que es 22,4 litros. Bueno, ahí la tienen a la tabla llena ya,
con todos los valores, ahí limpita, con todos los valores, pasado en limpio. Y el tercer paso es responder la pregunta del problema haciendo regla de 3. Entonces, ¿qué van a tener? A ver, veamos cómo es la pregunta del problema. ¿Cuántos moles de cloruro férrico? ¿Cuántos moles de cloruro férrico? Vea, relaciona moles de cloruro férrico se obtienen cuando reaccionan 200 litros. Ahí me está relacionando mole de cloruro férrico con litro de cloro. Mole de cloruro férrico con litro de cloro. Entonces, ¿a dónde está esa relación ahí en la tablita estequiométrica? Ahí la tienen, en la flecha, ¿ven? ¿Qué es lo que me muestra la flecha? 67,2 litros de cloro van a producir 2 moles de cloruro férrico. Entonces, ese va a ser el primer renglón de la regla de 3, que es el que voy a escribir. Ese va a ser el primer renglón de la regla de 3. Y el segundo renglón de la regla de 3, que es el que tiene la X, va a ir con los números del problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a contestar yo? Con 200 litros de cloro voy a obtener X moles, voy a necesitar X moles de cloruro férrico. Y ahí respondiendo me queda 5,95. Como verán, no es algo, una vez que ustedes lo aprenden, que hacen 2 o 3 problemitas, ya le van entendiendo mejor el asunto. La segunda pregunta, ¿cuántos gramos de hierro reaccionan con el cloro? O sea, ¿cuántos gramos de hierro reaccionan con el cloro que yo saqué anteriormente? A ver, ¿cuánto tengo de cloro? 200 litros de cloro. Entonces, acá dice cuántos gramos de hierro reaccionan con el cloro. ¿Qué cantidad de cloro? ¿Con qué cantidad de cloro? Con 200 litros. 200 litros. ¿Por qué le aclaro esto? Porque algunos se quedan con los números de la regla, de la tabla estequiométrica y le dicen con 67,2 litros van a reaccionar 111,7 gramos. Y eso sería el primer renglón de la regla de 3. A mí el problema me dice, en el enunciado del problema ustedes van a encontrar las cantidades que tienen de cada sustancia involucrada. Entonces yo sé que son 200 litros de cloro. Entonces ese es el primer renglón de la regla de 3. Obviamente ese va. Pero abajo va el 200 litros de cloro porque es lo que el enunciado me dice que tengo de cloro. Entonces nunca hay que olvidarse de eso, porque rara vez la tabla estequiométrica me puede dar un resultado directo. Siempre va a hacer falta, o casi siempre va a hacer falta, hacer la regla de 3. Entonces ahí está el resultado. Con 200 litros de cloro van a reaccionar 332,44 gramos de hierro. Y acá es donde vamos a ver, y ya terminamos, no se preocupen, ya nos queda Profe, muy no me quedó claro por qué 200 litros de cloro. Porque Por el la pregunta enunciado, porque el enunciado del problema, fíjate cómo estamos acá antes, acá te dice el enunciado del problema que el cloruro férrico se va a obtener cuando reaccionan 200 litros de cloro. Está en el enunciado del problema eso. Ese es ustedes tienen que ver cuánto cloro tienen en el enunciado del problema. Bueno, el problema le dice que han usado 200 litros de cloro. Entonces de ahí sale. ¿Está claro? Ahora sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces, continuemos. Lo que les decía, acá me dice que para 200 litros de cloro, obviamente 200 litros en condiciones normales, porque lo del volumen depende de la temperatura y la presión. 200 litros de cloro van a necesitar 332,44 gramos de hierro. ¿Qué pasa si yo pongo menos hierro? Pongo 300 nomás. Lo que va a pasar es que no me van a reaccionar los 200 litros de cloro. El cloro va a reaccionar hasta donde alcance el hierro. Una vez que el hierro desaparezca, porque se ha consumido todo, y bueno, me va a quedar cloro sin reaccionar. No sé si me entienden.
¿Me va siguiendo? Sí, profe. Acá esto le dice cuánto necesito de cada uno. Si de cloro necesito 200 litros, del gas cloro, y del hierro 332,44 gramos. Si yo en vez de poner 332,44 gramos de hierro pesado en la balanza, si en vez de poner eso, digo, no, mira, yo he conseguido 300 gramos, ahí está, lo voy a mezclar los 300 gramos con el cloro, y lo que va a pasar es que me va a sobrar cloro. Eso va a pasar. Y que se va a producir, también va a suceder que se va a producir menos cloruro férrico. De este también va a producir menos. Y bueno, ¿por qué va a producir menos? Y bueno, porque no he puesto las cantidades de las que estábamos hablando. He puesto 200 litros de cloro, pero no le he dado suficiente hierro. Entonces, ¿cuánto cloruro férrico se va a formar? Y se va a formar hasta que se agote el hierro. Si yo en vez de poner 332,44 gramos de hierro, pongo 300 gramos de hierro, y me va a sobrar cloro y va a producir menos cloruro férrico. Entonces, cuando el hierro se agote y desaparezca el hierro, va a quedar cloro ahí, cabeceando, mirando para todos lados, y que no lo va a encontrar el hierro para reaccionar. Entonces, el cloro va a sobrar. ¿Qué es el hierro? El hierro se llama reactivo limitante. ¿Por qué? Porque el que desaparece y chao reacción. Se acaba antes. No queda nada y termina la reacción. ¿Y cómo se llama el cloro? Bueno, reactivo en exceso, porque es el que sobra. Porque le falta hierro para reaccionar, entonces una parte va a sobrar. Eso es el punto C, que es el último que vamos a hacer, así que aguanten un poquito a que lo terminemos al problema, y es lo último que van a ver. Profe, disculpe, Sí. ¿qué puede repetir lo que dijo recién? Reactivo y... El que sobra, el que está de más, se va a llamar reactivo en exceso. Y el hierro, que es el que estaba de menos, se va a llamar reactivo limitante, porque es el que va a desaparecer porque va a estar de menos. Entonces ese desaparece y queda cloro sin encontrar con quién reaccionar, porque el cloro reacciona con el hierro para formar el cloruro férrico. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, ¿Me sí, ahora sí. entienden? Sí, sí, sí. Entonces, esto acá, los números que ustedes sacan son sagrados. No es que cualquier cosa, no. Cada reactivo necesita una determinada cantidad del otro reactivo para formar una determinada cantidad de producto. Las proporciones salen de igualar la reacción. Si yo igualo mal la reacción, entonces todos mis cálculos van a estar mal. Entonces lo primero que hay que hacer es igualar la reacción o controlar que vino igualada. Que muchas veces en los parciales uno le da igualada a la reacción, usted tiene que controlar que está igualada. Si no está igualada, bueno, ahí sí habrá que igualar. Pero si no, si vino igualada, perfecto. Ya puedo usarla. Si no está igualada, todos los cálculos que vienen después están mal. Bueno, fíjense, ahí está la última pregunta, la del punto C. Dice, ¿qué sucede si para 200 litros de cloro, ven, sigo con los 200 litros de cloro, se colocan 500 gramos de hierro? A ver, hagamos un alto ahí. ¿Cuánto hierro necesitaba yo para los 200 litros de cloro? 334 era. 332,44, ¿verdad? Entonces, si yo pongo 500 gramos de hierro, ¿qué es lo que va a pasar? Está en ¿Qué va a exceso el suceder? hierro. El hierro va a estar en exceso. ¿Y quién va a ser el reactivo limitante? El que lo va a dejar en El banda cloro. al hierro. El cloro, porque el cloro se va a consumir y va a quedar hierro sin tener con quién reaccionar. ¿Me entienden? Sí. ¿Me entienden cómo funciona? Bueno, entonces, Pero yo a ahora es simple viceversa lo que vista... usted estaba explicando, ¿no? ¿Cómo? Viceversa lo que usted estaba explicando recién, porque recién Claro, decía, si claro, yo pongo menos claro, de hierro. para que lo Profe. entiendan mejor, ahora está visto de otro lado. Entonces me dice, ¿qué nombre recibe cada reactivo? Y yo ya lo podría decir, que el hierro está en exceso, se llama reactivo en exceso. Y el cloro, que es el que va a desaparecer primero, se llama reactivo limitante. Cuando ese desaparezca, se paraliza la reacción. Por más que tenga una tonelada de hierro, no voy a tener cloro. Entonces el reactivo limitante en este caso sería el cloro. Yo ya lo podría decir.
De todos modos, lo vamos a poner en números, porque esto hay que demostrarlo, no siempre es tan evidente. A veces yo tengo que hacer las cuentas, ahora la estoy sabiendo, pero a veces tengo que hacer las cuentas. ¿Y cómo son los cálculos que tengo que hacer para descubrir cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Ahora vamos a verlo a eso. Fíjese, ¿qué me dice la tabla estequiométrica? Que 67,2 litros de cloro necesitan 111,7 gramos de hierro. Lo paso a eso entonces a la regla de 3 simple. 67,2 litros de cloro, 111,7 gramos de hierro. Entonces yo acá con esa referencia, que el primer renglón de la regla de 3, yo puedo hacer lo siguiente. Acá abajo puedo poner mis 500 gramos de hierro y ver con una X acá cuánto cloro necesito. O puedo hacer al revés. Acá abajo pongo los gramos de cloro que tengo, los litros de cloro que tengo, que son 200, y ver cuánto hierro necesitaría. Y ahí me voy a dar cuenta, según los números que me salgan, cuál está en exceso y cuál es el limitante. ¿Me entienden? Sí, ¿Me profe. van siguiendo o no? O sea, puedo hacer de dos formas. Puedo poner acá abajo los 200 litros de cloro y con la X acá ver cuánto hierro necesitaría para esos 200 litros de cloro. Y comparar con lo que realmente estoy poniendo, que estoy poniendo 500. O si no, lo estoy repitiendo, acá pongo 500 gramos de hierro y acá con una X veo cuánto necesitaría de cloro para esos 500 gramos de hierro. Esas serían las dos posibles reglas de 3 que podría hacer yo. Acá la hice con el cloro. Entonces, ¿qué me da con el cloro? Me da que de hierro necesito lo que ya había calculado. 332,44 gramos de hierro. Entonces, eso me permite deducir que yo necesito 332,44 gramos de hierro y que estoy poniendo 500. O sea que el hierro es el reactivo que está en exceso, que no reacciona totalmente. Ojo con eso de que no reacciona totalmente, porque después a veces lo usan a los 500 para hacer el cálculo, para saber cuánto producto van a obtener. Y estamos diciendo que como es el reactivo en exceso, no reacciona totalmente. Entonces no usen los 500 para hacer cálculos posteriores, porque no reaccionan todos los 500. Hay una parte que sobra. Entonces, ¿cuánto sobra? Y es una resta. 500, que es lo que estoy poniendo, menos lo que realmente reacciona, lo que realmente necesito. ¿Cuánto va a sobrar? 167,56 gramos de hierro. ¿Está claro? ¿Entienden o no? Entonces, Clarísimo. ¿cuál es el reactivo? Sí, profe. ¿Cuál es el reactivo Sí, en profe. exceso? El hierro. ¿Cuál es el reactivo limitante? El cloro. Y ahora lo vamos a redondear con lenguaje gráfico. Ese es el reactor. ¿Qué es el reactor? Donde sucede la reacción. Para ustedes podría ser el horno de una caldera, por ejemplo, o donde se esté produciendo la reacción. Ese es el famoso reactor. Entonces, ¿qué entra al reactor? Y entran 500 gramos de hierro. ¿Y qué entra además? 200 litros de cloro. ¿Qué va a salir por el otro lado? Y bueno, acá yo le estoy poniendo que va a salir 9,97 moles de hierro. Y esto es crítico, es muy importante. ¿Cómo hice ese cálculo? ¿Cómo hice ese cálculo que me dice que el resultado va a ser 9,95 moles de cloro de hierro? Tengo que haber usado el cloro, porque del cloro sé que reaccionan los 200 litros de cloro. Si yo pretendo, para sacar este número, usar los 500 gramos de hierro, seguro que voy a encontrar un número errado. No voy a encontrar 9,95 como resultado, sino que voy a encontrar otro número más grande que es mentira, no es. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar mal? Y bueno, porque no reaccionan los 500 gramos de hierro. ¿Qué pasa con el hierro? Hay una parte que no reacciona porque el hierro está en exceso. Entonces,
De hierro me va a sobrar la cantidad que ya he calculado, 500 menos 332,44, o sea, 167,56. Si ustedes se ponen y hacen una reglita de 3, trabajando con el cloro y con el cloruro férrico, van a obtener 9,95 moles de hierro como producto. Pero si hacen la prueba de usar los 500 gramos de hierro en la reglita de 3, entonces van a ver que encuentran un número que está errado. Entonces, ¿cuál es el reactivo en exceso? El que ustedes ven que sobra, que sale por acá. Siempre el exceso va a sobrar por acá. Cuando hacen los problemas en el parcial, uno les pide que escriban esto. El que sobra lo tienen que escribir como que va sobrando. En los hornos, por ejemplo, ustedes van a ver, van a un ingenio, van a una industria y van a ver que lo que sobra siempre es el aire. Porque yo lo que quiero es quemar todo el combustible. Entonces lo que yo pongo en exceso es el oxígeno que va en el aire. Ese es el que sobra, ese es el reactivo en exceso, porque es barato, obviamente, porque si no, voy a estar dejando combustible crudo que va a salir por la chimenea y eso es tirar la plata. Entonces lo que se hace es que vaya en exceso el aire. Y el limitante va a ser el combustible en el caso de un horno. Acá el exceso, el limitante, digo, está siendo el cloro. Bueno, entonces dice, se forma una mayor cantidad de sal en el punto A y evidentemente no se va a formar una mayor cantidad de sal porque no me está alcanzando el cloro para que se forme mayor cantidad. O sea, estoy poniendo 500 gramos de hierro, pero tendría que agregar más cloro si quiero obtener mayor cantidad de sal. Cuando yo digo sal, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Saben que esto es una sal, el cloruro férrico. Y si no, bueno, ya vamos a anotar acá, porque siempre están los que no saben todavía estequiometría, nomenclatura. Esto es una sal. Cuando yo digo se forma mayor cantidad de sal, me refiero al cloruro férrico. Bueno, no se forma mayor cantidad de cloruro férrico. ¿Por qué? Y porque falta cloro. Si yo pongo más hierro, tengo que poner más cloro. ¿Está claro? ¿Lo entienden o no? Sí, profe. Sí, profe. Profe de 10. Bien. Es lo mismo que yo le diga, a ver, quiero más calor. Estoy quemando leña, quiero más calor. Y bueno, si yo agrego más aire y no pongo más leña para que se queme ahí la leña con el aire, ni desprenda el calor, entonces no voy a tener, si yo pongo más leña tengo que poner más aire, tengo que soplar, apantallar para que se queme esa leña, si no, no sirve. Si solo pongo aire y no pongo más leña, no voy a tener más calor. Acá pasa lo mismo. Entonces, para que esto suceda, se debería agregar mayor cantidad de cloro. Esa es la respuesta del problema. Bueno, el problema 4 lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Ha quedado claro hasta acá? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? Todo Bueno, claro. este problema 4 va a quedar para la clase que viene, así que ya lo vamos a ver la clase que viene porque estequiometría se hace en 2 clases. Bueno, listo. Dejar de compartir.